Defensores de 14 países y representantes de organizaciones indígenas participaron del Seminario Internacional sobre el Derecho a la Consulta Previa. Este evento, organizado por la Defensoría del Pueblo de Perú, tuvo por finalidad reflexionar sobre los diversos avances y retos que tiene América Latina a fin de crear una verdadera ciudadanía intercultural y así fortalecer el rol de las Defensorías del Pueblo sobre la consulta previa. En Perú, en el 2011, el Ejecutivo promulga la Ley de Consulta Previa y en el 2012 se aprueba el reglamento. Hemos optado por un desarrollo de una ley del derecho a la consulta previa con un reglamento e instrumentos de gestión, es decir, una política pública sobre consulta previa que rige tanto para medidas administrativas como para medidas legislativas, que obliga, por ejemplo, al Congreso de la República a hacer consultas sobre proyectos de ley que afecten derechos colectivos de pueblos indígenas o, por ejemplo, que obliga al Ministerio de Energía y Minas a consultar, por ejemplo, proyectos mineros que puedan también estar desarrollándose en tierras de los pueblos indígenas. En cambio, en Colombia, la consulta previa se desarrolla de manera distinta. En Colombia está la Ley 21 y está un decreto, que el decreto está suspendido porque no cumple con los estándares internacionales del derecho a la consulta previa. Pues falta es que se implemente, que se acuerde unos protocolos y unas metodologías para cumplir cabalmente con el convenio 169 de la OIT. En materia de la ley del Plan Nacional de Desarrollo se consultó. Creo que es una única experiencia en Latinoamérica y en el mundo. Y por el otro lado también se llegó a consultar una ley para la reparación de las víctimas y la devolución de las tierras. Se consultó con las organizaciones y pueblos indígenas y es lo que se puede, digamos, rescatar. De resto, en lo que tiene que ver con la realización de obras y megaproyectos, ha sido consultado no de una manera adecuada y entonces ahí están los problemas. Mientras que en Sinaloa, México, con una población de 55,000 indígenas, la aplicación de la consulta previa se está haciendo valer. Específicamente acabamos de emitir una resolución que fue aceptada por el gobierno estatal y por los 18 ayuntamientos municipales, en el que nosotros les planteamos sobre todo que del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Sinaloa se encuentra el de participar y el de ejercitar la consulta previa. Sobre la guía metodológica para la consulta previa a los pueblos indígenas y su base de datos de pueblos originarios, la adjunta de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto, refiere. En el Perú existe un importante sector de población indígena. Alrededor de 4 millones de personas tienen ascendencia indígena. Estos pueblos indígenas, 52 pueblos indígenas identificados por el momento, conforman ya un sector importante de la población. Allí, por ejemplo, se tiene al pueblo quechua, ayáninca, aymara, aguajún y otros más. La guía metodológica es un instrumento de gestión y esta es una herramienta para que los funcionarios públicos puedan entender y comprender mejor la consulta y así aplicarla correctamente. Durante el seminario internacional se planteó también si la solución a los conflictos sociales vendría con la titulación de tierras de los pueblos indígenas. Ante tal planteamiento, Cabanilla señala que ello no puede ser una limitación para ejercer el derecho a la consulta previa. El convenio 169 de la OIT señala que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras que ocupan o usan, u ocupan de alguna manera. Eso significa que la posesión de las tierras dentro de lo que es el desarrollo de este pueblo indígena, esas tierras que las poseen de manera tradicional, de manera ancestral, son tierras que son de los pueblos indígenas, tienen derecho a la propiedad sobre ellas. Pero, ¿qué pasaría si es que en un país no se respeta la ley de consulta previa? Normalmente cuando no hay consulta hay conflictividad social y eso lo hay que tener presente. Eso es lo más relevante, que la consulta es para crear consensos, para que haya convivencia, para que haya beneficios ampliamente compartidos y para que todos puedan beneficiar de los procesos democráticos. Entonces, cuando no se cumple la consulta, eso crea condiciones que pueden llevar a la conflictividad y a la inestabilidad.
Bueno, dentro del derecho internacional, claro, pues se puede plantear quejas dentro de varios mecanismos ante la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, se puede plantear quejas ante varias instancias de Naciones Unidas y estas instancias pueden responder para impulsar al Estado a que corrija cualquier error que haya cometido en este sentido. El relator de Naciones Unidas señala además que los derechos humanos pueden ser restringidos. Cuando se habla de que los derechos humanos pueden ser restringidos, es una cosa que todos vivimos, ¿no? Con miras a la creación de una sociedad democrática que respete derechos humanos de todos. Y el Estado tiene que justificar cualquier restricción con un propósito válido, con miras a la protección de derechos humanos de todos y tiene que demostrar necesidad y proporcionalidad. Y eso la doctrina de derecho internacional sobre derechos humanos es aceptado ampliamente. En cuanto a las sanciones por no respetar la consulta previa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido su última sentencia. La última es un caso de la provincia de Pastaza en Ecuador, el caso Sarayaku, en donde el Estado reconoció su responsabilidad internacional y se está dando los pasos necesarios para que el Estado ecuatoriano cumpla con todos los aspectos de la sentencia, que incluye una reparación material a favor de la comunidad. En este evento, los ombudsmen de los 14 países invitados se comprometieron a incrementar esfuerzos en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas, en especial el derecho a la consulta previa. Pero de nada servirá todos estos esfuerzos si es que en principio no se respeta el convenio 169 de la OIT y la ley de consulta previa dada en este gobierno, y más aún si se trata de desconocer los criterios de identificación de los pueblos indígenas u originarios que constan en la misma ley.